Gobernación de Antioquia. Antioquia la más educada. Asocomunal San Vicente, pionera en organización comunitaria y luchadora por el bien común. Administración Municipal San Vicente Ferrer, tierra de prosperidad. Presenta la historia de mi vereda. El Coral, una iniciativa comunitaria de Asocomunal San Vicente. Este proyecto es posible gracias a la participación de nuestra organización en el concurso de iniciativas comunitarias de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social de la Gobernación de Antioquia. Cuando no se pierde un peso, se puede. San Vicente Ferrer, población al oriente del departamento de Antioquia, tiene una historia por la que recientemente nos hemos interesado. Datos históricos se han logrado obtener por los registros que se hallan en los archivos de la nación, pero buena parte de ellos obedece a la recopilación de la memoria cultural obtenida a través de la tradición oral. Queremos, con la realización de este documental, dejar plasmada la historia de la vereda del Coral, relatada por los protagonistas de la misma, y de no ser así, basados en las narraciones hechas por sus antepasados. Para llegar a la vereda del Coral, desde la cabecera municipal, existen varias vías. En esta ocasión tomaremos por la vía que por Palenque nos lleva a Villaconcha. Luego pasamos por la Enea hasta llegar al Alto de la Montera, donde encontramos un cruce a la derecha hacia San Nicolás. A la izquierda tomamos la carretera que nos conduce hasta el Coral y propiamente a la escuela, sitio de referencia en cualquier vereda. Este territorio fue habitado en la época indígena por el cacicazgo de los Guasirú, aborígenes dedicados a la explotación aurífera. La vereda del Coral vivió por muchos años la presencia de la minería, siendo esta la base de su economía. Sí, entonces las minas quedaban aquí para la de la Fonda. Habían varios frentes, estaba Betabrava, El Silencio, y otras vallas que no recuerdo, eran como 5 frentes. Entre ellos frentes muy buenos, ¿cierto? Unos que trabajaban más continuamente los trabajadores. Hay unos frentes tan buenos que eran como muy profundas la mina y trabajaban, se iban como hasta 25 metros de profundidad, porque eso era diario, una bomba trabajando, y se turnaban por la noche, porque no podían dejar de manipular esa bomba. Entonces muchos se acostaban a dormir todos cansados y le decían a la señora, lo que a mi papá decía, mi hija, me llega a despertar a las 1 de la mañana, que viene Julanito para irnos nos toca bombear esta noche, para sacar el agua para que la pique no se llenara. Que habían veces que sacaban un cajón, un barrilado, y que le sacaban un castellano de oro. Por eso quedaba para trabajar día y noche, para no dejar perder el frente. Pero la explotación minera pronto llegó a su final y con ello la decadencia de la economía. Y sus habitantes se vieron en la obligación de buscar nuevas alternativas para el sustento de sus familias. Ya, lo último que yo hice a las minas fue que esas minas estaban pobres. Y me decía un señor que era mandón en eso, y me decía, hombre, esto aquí se acabó, el domingo no hay con qué pagarles. Y entonces nosotros ya lo que hicimos fue que nos pagaron y adiós, volvimos. Ya nos dedicamos a trabajar la tierra pues, y con paña y esas cosas así. Como eran tantos trabajadores, dijo alguna señora por ahí de la vereda, dijo, ahora sí, acabaos el Coral, ahora sí nos vamos a morir de hambre. Se explotó bastante en los años atrás, pero en el 52 finalizó porque
pues murió un señor Chepe García, que era como el capatazo o patrón, como se le quisiera llamar, que era el que organizaba, sí, como dueño de las minas. Entonces ahí terminó mucho la mina. Ya quedaron por ahí los que llaman barequeros o, sí, lavando en batea, pero lo que es los molinos. Y en forma grande, ahí terminó, ya terminó por ahí por el 100, en esa época. De la presencia minera en el territorio solo queda el nombre de la vereda, según la tradición oral. El nombre de la vereda del Coral, según los ancestros, los viejos, los abuelos de nuestros, los míos, se debe a la riqueza que hubo en el Coral, y ahí todavía, pero que en un momento se explotó, que era mucho oro, entonces de ahí le denominaron como nombre la vereda del Coral. De ahí, según los viejos nuestros, de ahí fue el origen de la vereda, como nombre Coral. El Coral abarcaba territorios que hoy ocupan veredas como Guasirú, La Enea, San Nicolás y el Perpetuo Socorro. Y por la segregación de estas áreas, los límites actuales son: la vereda del Coral limita por el norte con Cruces y parte de San Nicolás. Por el oriente, parte de San Nicolás y La Enea. Por el sur, con parte de La Enea y Perpetuo Socorro. Y Santa Rita, y por el occidente con el municipio de Guarne. La comunidad empieza a crecer y con ella otras necesidades como la educación, que según relatos ancestrales su inicio fue así. Que la maestra mía fue Mercedes López, de Marinilla. No, es que igual a esa maestra yo no conocí. Eso era algo querido y respetaba esa escuela la hacía respetar. Esa escuela era cercana de Chambe, en Redondo. Y ella hacía respetar esa escuela. No entraba nadie a hacer daño ni nada a los muchachos. Tenía una devoción a la Virgen de Santa Teresa, del Coral, que allí existe. Esa la construyó ella la trajo ella en 1935, vino esa Virgen allí. Ella fue la que creó esa escuela. Y en ese tiempo dijo ella que para poner la escuela Santa Teresita del Coral. Y entonces, al pasar del tiempo, la escuela la llaman apenas el Coral. No, la escuela era una escuela de barro, torcida y retorcida, ¿cierto? Los muros, porque la hicieron a convites. Entonces habían oficiales que debían trabajar y otros que no. Entonces el uno echaba para allí, el otro para allí. Y entonces los muros eran siempre como un poco torcidones, en tapia de barro. No era sino un solo salón, un salón muy grande. La pieza, o pues sala de profesores, pieza de profesores, que es donde iban los profesores, que era aquí. Y acá, en esta parte de acá, era la cocina. Cuando a mí me tocó en la escuela, existían los dos grupos, uno por la mañana de hombres, y por la tarde las mujeres. Nosotros salíamos a las 11 y nos íbamos por la casa y ellos entraban a la 1, hasta las 4. Y así se fue, hasta que ya pusieron todo nocturno, pusieron un día los hombres y otro día las mujeres. Y así pasó mucho tiempo hasta que ya se puso ya el Ministerio de Educación dio la orden de que fuera todos en mancún, hombres y mujeres juntos. El terremoto del 1980, creo que fue un terremoto muy fuerte, prácticamente la tumbó. Yo recuerdo que nosotros salimos un 28 de noviembre, algo así, ya los niños habían salido, pero nosotros teníamos que volver otras 2 semanas. Entonces, como ese terremoto la deterioró tanto que la tumbó, entonces ya prácticamente quedamos en vacaciones nosotros hasta el otro año. Ya pues gestionaron la forma de presupuesto para volver a
hacer la escuela y la hicieron en material. Cuando existían auxilios parlamentarios. Y no recuerdo qué político dio un auxilio pequeño. Y el municipio aportó otro y la comunidad trabajó mucho también por levantar la escuela. Trabajamos bastante para los convites, para arreglando mezcla y ayudándole a los oficiales. La vereda del Coral, al igual que las otras, también tuvieron la necesidad de ofrecer albergue a sus habitantes. Pues cuando yo estaba niño la situación era muy difícil. No había acueducto, no había luz eléctrica, no había vías de comunicación y no había como forma de trabajo mucho, ¿no? Todos vivían en ranchos, pues supongamos, ¿cierto? Porque las casas de tapia eran pocas. Por ejemplo, ahí me tocó también la casa de una parte de tapia y otra de bareque. Y así por el estilo, y conocí muchas viviendas que eran en paja. La cocina hacían el ranchito aparte de paja, como para evitar un incendio, ¿cierto? Si se prendía la cocina, se quemaba la cocina, pero no toda la casa. Y eso a la larga, eso sí podía esa paja y eso se iba mojando y la gente no hacía sino sufrir. La carne colgada en un garabato a un lado del fogón, para que el humo la preservara. En un garabato, colgaban y con unas en uno colgaban el tocino, en el otro la carne, y así por el estilo, y para evitar que las ratas se comieran las arepas por la noche, se quedaban de ayuno, las colgaban del gancho del garabato también. Y ese garabato tenía encima una lata, como que dice la tapa de un tarro de miel. Le ponían encima y entonces le hacían un roto a la lata, pues pasaban el alambre y bajaban para abajo. Entonces las ratas le bajaban hasta la lata, pero ahí ya no, si se volteaban allí caían al piso, entonces no podían. La gente también era muy astucia para vivir. Una de estas casas, después de 250 años, aún permanece en pie, convirtiéndose en un desvalorado y desconocido patrimonio tangible para la vereda y el municipio. Según decía mi papá que le contaban los viejitos más antiguos de por acá, según cuentas tiene por ahí alrededor de unos 200, 250 años, que contaban de que esta casa la hizo un señor, como es que un don José María García, algo así. Y entonces él era el dueño de todas estas tierras y entonces como era tan rico porque él sacaba el oro y era el más rico de por acá, él sacaba el oro en esos volcanes que hay por allá, en carretas las llevaban a un molino por allá abajo. Entonces en ese molino lo molían y dicen es que lo asoleaban en cueros, como hoy día asolean el frisol por ejemplo, y cuentan que lo llevaban a Medellín y lo fundían en barras, y entonces ya lo traían por acá y lo escondían es que por ahí en cajones de chamba. Una casa con estas condiciones no era fácil de construir, sin embargo, con el tesón de sus gentes y la disponibilidad de recursos se hizo. Sus propietarios la valoran y la cuidan. Lo que hace que, pues, que no se ha tocado para lo que es este armazón, lo que es madera, todo lo que es tapia, no se le ha reformado, no se ha tocado para nada. La madera fue traída desde la Magdalena y acá fue labrada a pura mano, porque cuando es una bien herramientas de nada no es como hoy día que la electricidad y uno poner el dedo y ya hace todo. En cambio cuando eso, ¿verdad? Todo esto fue con escoplo y a mano, escoplo, martillo y arriba, abajo, todo esto a pura mano. Toda esa madera fue labrada a pura mano, lo que fue labrado. De resto es madera redonda, que esto, mientras más días más fino, se parece hueso. Esto no le entra nada, esto ni broma ni nada, esto es maderas muy finas, es que roble, avinge, que hay maderas distintas que hoy día no existen. Esta casa tiene un valor muy grande para mí, porque era pues un orgullo para la vereda también, porque fue la primera casa que hicieron por acá. Ante la desaparición de la minería, los habitantes se dieron a la explotación de la agricultura, en especial el FIC. Cuando se acabaron las minas, cuando terminó ahí el proceso del oro, entonces ya comenzó papá a encontrar la alternativa del fique.
y dentro del fique pequeñas porciones de agricultura, pero muy pequeñas, únicamente como para sustento de casa, ahí poquita, poquita, porque no, la tierra no producía según eso, y entonces tampoco normalmente vivimos del fique, comenzamos a vivir del fique, y ya fue llegando la agricultura así en pequeñas proporciones, porque en ese momento no habían riegos, no habían abonos, sino que cuando yo ya me acuerdo de eso, por allá por el, digamos, 50, que ya comenzaba yo a salir tras de papá al corte, se quemaban cargas, lo que llamamos el hecho en Las Vegas, y en ese quemadito se sembraba una cuartilla de papa, 2 cuartillas, y eso no necesitaba riego. Y eso algo daba para comer en la casa, pero para comercializar, no. Cuando ya terminaron esos procesos de quema, que ya eso no nos era suficiente, ya comenzaron a trabajar lo que llamaban los araos. Ya no eran Las Vegas, sino se llamó araos. Y comenzó también entonces a llegar el químico. Y con el químico, entonces los araos fue que producieron. Llegaron los abonos, llegaron los riegos y entonces se procedió a trabajar los que llaman araos y entonces fueron abandonando Las Vegas. Y hoy por hoy Las Vegas pasaron a potrero y se trabaja normalmente los terrenos secos, lo que llamamos los araos. Y entonces ahí es el desastre ecológico que tenemos, comenzó en ese entonces y lo tenemos hoy cada día más grave. En ese momento habían montes, habían aguas por toda parte. Hoy las aguas van menguando a medida de que nosotros, vamos destruyendo los bosques nativos. Porque no es lo mismo un bosque nativo que un bosque en pino no es igual. Ahí vemos nosotros, por eso vemos las aguas ya más profundas, 20, 30 metros más profundas. Eso es debido a la mano del hombre, que hemos sido criminales con la naturaleza. Por muchos años la economía de la región fue basada en el fique, hasta el punto que el valor de las fincas se medía por él. De su explotación manual llegó la tecnificación y con el paso del tiempo la bonanza del fique llegó a su fin. Ya nosotros, hubo una época que fue sacando cabuya en carrizo y eso se terminó cuando llegaron las máquinas. Al Coral vino la primera máquina, la conocimos en la casa en la finca que era de un señor Juan Bautista Carvajal. Estando yo por allá por el 53 en la escuela, nos llevaron a conocer la máquina de sacar cabuya, que era una novedad. Esto era un novedoso, una desfibradora de esa. Era entonces una máquina de motor en el suelo, no era como las de ahora que son, sino motor en el suelo. Eso, de todas maneras y ya fueron llegando las máquinas, las que conocemos hoy, de motor alto, bueno, y eso era toda una belleza. Se sacaba cabuya bastante, la gente sembramos cabuya y de la cabuya conseguimos la comida y en ese entonces las fincas valían si tenían cabuya. Eso era todo un proceso, porque decía, por decirlo de alguna manera, don Pedro, voy a vender la finca, ¿me la compra? ¿Cuánta cabuya da? Todo pasa en la vida. Pasó el loro, llegó el fique, eso es bueno que era el fique, pues difícil trabajarlo, pero era hermoso y era un incentivo que entraba a la vereda o al lugar muy en forma. Se cultivaba la cabuya. Cuando ya fue la desfibradora, que se sacaba en grande, salían esas bestias, gente que sacaba 15, 20 cargas de cabuya y salían por aquellos arrieros, por los caminos estrechos de entonces, cuando era cosa difícil, caminos de herradura, mal tenidos. Pero eso era una belleza, salir al comercio con esa, llevar a Guarne cabuya, después a San Vicente. Y otra cosa, cuando
artesanaba la cabuya, que en todo hogar habían 4 o 5 tornos. Las mujeres hilaban, unas hacían en la cocina, otras estaban hilando y mañana se turnaban. A usted le toca hilar, a mí me toca la cocina. Y por la noche a rezar, una a encorar el rosario y los otros a envolver. Y luego a envolver en los rollos grandes para llevar a Guarne. Y allá era donde había una mano de telares, bastantes telares, y salía una cantidad de señores a comprar el hilo. Y por eso allá se hicieron famosos con la cabuya, con la artesanía, con lo que nosotros en San Vicente fuimos trabajando y fuimos sudando. Nosotros hicimos el trabajo y ellos cogieron la fama. Fue un proceso bonito, nos dio la comida, nos dio para comprar finquitas, pero llegó la crisis de la cabuya. Y ahí fue así fue un retroceso grande para todos, porque gente que teníamos cabullales de 100, 120, hasta 150 y más arrobas, ya ahí sí fue un golpe tremendo, porque ya se puso que no compraban la cabulla, se iba uno y tenía que fiarla, y una cosa tremenda. La vida no era fácil en aquellos tiempos. De alguna forma se tenía que sustentar la alimentación de la prole. Afortunadamente, con el paso de los años, la situación cambió hasta la época actual. Una vereda muy pobre, todos eran muy pobres. Los ricos eran muy pocos. O no ricos, sino de una trayectoria como más cómodos, tenían vaquita de leche, los marranitos y la propiedad. En cambio, el resto de la comunidad, todos casi por eran jornaleros y parcelitas muy pequeñas. Tenían que despachar los niños con una botellita de aguapanela, unas miguitas o una telita. Cuando eso no había ni restaurante ni nada, ni señas de restaurantes. Muchos llegaban tarde también porque tenían que madrugar a hacer muchas actividades antes de venirse para la escuela. Y lo que es la ironía de la vida, vea, a mis hijos míos no les tocó restaurantes, yo los despachaba de cualquier manera. Después vino el tiempo de que ya yo misma me tuve que ir a recibir los hijos de la vereda, a hacerles buen restaurante, muy bueno que era. Unos platados que no alcanzaban ni a comérselos. Con el manejo transparente de los recursos de las iniciativas comunitarias, demostramos que en Antioquia no se pierde un peso. Dicen, cada hijo trae la arepa debajo del brazo, pero esto se debe a la gran variedad de productos que provee los cultivos de la tierra. En esa época de comida había mucha comida en esta vereda, mucha racacha, mucha papa, mucho maíz, mucho todo. La disponibilidad de los productos agrícolas proporcionó el desarrollo de una gastronomía. El trabajo más grande que debe de mirar la gente es que se meta a una cocina. Como me tocó meterme a mí a la cocina mía, me metí yo a esa cocina y que prenda un fogón en medio cocina, leña. Ese humo apenas era por parte y parte uno humado. Las arepas eran de mote, de capio, de chocolo y todo en leña, en brasas, y ese puro humo. Cogía las telas y las hacíamos en callana de barro. ¿Se imaginan ustedes una arepa de chocolo? Que era, me iba para la vega, cogía el chocolo, venía y lo desgranaba pura uña, después a moler en una maquinita que así, que casi me reventaba yo moliéndola, y después dígame usted, esa arepa las ponía yo allá y apenas brillaba, ¿no? Después cogía un maíz de capio, de mote yo, cogía el maíz, cogía ceniza, la ponía a hervir, después a lavarlo bien lavadito, después semejantes arepas, me la montaba ya junto a la de chocolo. Después cogía la de capio, cogía el maíz capio, me ponía a molerlo bien molido, después le echaba mantequillita o quesito y amasaba y hacía unas arepas de capio ricas y las ponía allá. Y las de sancochado, esas me parecían más horribles porque me quedaba muy duro para molerlo.
Yo cogía el maíz y lo lavaba, pues, y lo colocaba a cocinar y después a moler ese maíz, a juntar yo todas esas arepas ahí. La mazamorra la hacía en piedra, con una mano de piedra que era así, cascando uno se sacaba las empollas por aquí, por todo esto. Los frijoles los poníamos en olla de barro, que era muy rica, es la mejor comida que hay. En ese entonces era una berraquera en esta finca. Eso había racacha, eso había alberjas, había habas, habían papas, habían más de todas esas cosas, y hacía unas sopas. Un día hacía una sopa de una cosa, otra de otra, y le echaba la mantequita de res, que todavía no había. De pronto por allá resultó el chanchito. Y llegó el chanchito y ahí todas pinchadas nosotros comprábamos esa manteca de chanchito. Ante las múltiples necesidades, los habitantes se vieron en la necesidad de unir esfuerzos para salir adelante, pese a que en la vereda ya hacía presencia el Estado con líderes y dirigentes asignados. Antes que existiera la Junta de Acción Comunal, existían los inspectores. Entonces el inspector era como el alcalde y el que mandaba en la vereda. Inclusive en la escuela había un desorden, unos niños peleaban o algo así, llamaban al inspector, llamaban los niños y él decía, bueno, usted se va para la casa, usted no vuelve hasta que no hablemos con su papá. Y recuerdo varios casos de esos, que llegaba él y mandaba a los niños para la casa porque estaban cometiendo desorden o castigando, peleando mucho en la escuela. Cuando se ocurría mucho, se alargaban los niños a mediodía y salían a tirar piedras hasta las 3. Cuando se acabaron los inspectores, que ya nombraron a la Junta de Acción Comunal, ya en ese entonces ya me nombraron a mí presidente, y existían unos señores que llamaban como policía rural, ¿es cierto? Ellos, que un robo, ellos tenían que ir a ver dónde habían robado, y si tenían malicia de algo, ir a llevar la querella. Y si era una pelea por ahí, que con eso les costaba mucho los macheteados por ahí, ir a llevar, y se dejaban llevar, los llevaban ellos. Y si no, iban con el herido, el más herido, y llevarlo al pueblo, al puesto de salud, y la divinidad por recoger los implicados en el problema. La Junta de Acción Comunal en mi vereda existía. Siempre se reunían ahí, nos reuníamos los padres de los niños, cada mes o cada 2, y estábamos ahí todos funcionando, colaborando en la vereda. Con nosotros la comunidad se iba vinculando mucho con la acción comunal, en la acción comunal, los profesores a la acción comunal, nosotros los profesores pertenecíamos todos a la acción comunal, éramos prácticamente líderes, donde éramos los secretarias y donde convocábamos mucho. También ya se creó, digamos, lo que llamaba la escuela de padres o la junta directiva de padres de familia. Pues en la finca de acción comunal, pues recogían plática por ahí con los socios y así, y eso era por ahí para recoger fondos para ir para la escuela, para hacer por ahí, yo no sé qué es lo que hacían con esas platicas, cada mes todos los socios llevaban platica y eso es que para la escuela, pues yo no sé qué harían con eso. Para hacer mejoras en la escuela, para las fiestas de los niños, la fiesta del niño. Sí, de todas maneras la gente de acá del Coral era y es una gente muy acogedora, una gente muy echada para adelante, le ha gustado trabajar en la acción comunal. El trabajo comunitario en la población se fundamentó a muy temprana edad, es toda la formación impartida por las educadoras. También les enseñamos mucho a los niños la cooperación, de que hay que trabajar con los demás, porque por ejemplo la gente traía sus materiales para una casita y nos pedían muchas veces, nos pedían hasta el favor, entonces nosotros
Sacábamos tiempito de alguna manera, íbamos con los niños y ellos entraban su adobito, ayudaban a entrar, por ejemplo, el adobito a la gente también. Esa fue también una forma de enseñarle a la gente a trabajar en acción comunal, ¿cierto? El trabajo comunitario en la vereda tuvo para educadores y estudiantes el ejemplo dado por los mayores, que proporcionaron las oportunidades para el desarrollo social. En esa época, pues esta vereda, las personas más importantes, más interesantes de esta vereda, entre ellos estaba el señor don Juan Mario Acevedo, que lindaba aquí con la escuela, y sus hijos, don Horacio, que él era el presidente en ese tiempo de Acción Comunal. También una persona muy destacada acá era el señor José Ángel Álvarez, que se conocía más que todo, era con el ñato Álvarez. Su esposa doña Eva, también una persona muy colaboradora acá en la escuela. Estaba también entre las personas de esa época, estaban los señores Díaz, don Enrique Díaz, sobre todo don Arturo Díaz, casado con la señora doña Rosa Ochoa, que también existe. También era otra de las personas pues súper colaboradoras. Don Mario López, don Francisco Sánchez, ya una persona que también ya existía en esa época. No era como muy allegada a la escuela en ese tiempo, pero fue una de las personas que se destacó también acá en esta vereda. Don Abraham Ochoa, don Luis Vanegas, don Álvaro Marín, el esposo de doña Berta Vergara, otros también de la escuela, don Leonardo Vergara, sí existía ya cuando es todavía, casado con doña Rosa Eva, los Marines, don Ricardo, Isidro Marín, todos ellos tenían sus hijos acá. Afrontar las enfermedades de antaño era muy difícil, pues no se disponía de recursos, siendo necesario recurrir a plantas medicinales o boticarios. Y más complejo era cuando se presentaban aquellas que no tenían cura. Y ahora años, cuando las personas se morían de viruelas, de esas bravas, es que las enterraban por ahí en el monte. Pero cuando eso ya no, ya eso común y corriente los llevaban al cementerio. Y para la enfermedad de mis hijos, yo salía corriendo pues para San Vicente, pero entonces me llegaba yo allá donde don Bernabé, donde Pedro Pablo, y me mandaba unos purgantes, unas cosas, pero había veces que yo no podía ir de puro los peones que tenía, del muchachito que ya se me iba a venir también. Yo iba teniendo muchachitos también cada rato, entonces yo me aferraba del monte a mirar qué ramitas me servían para las medicinas. Por ahí había manzanilla, había hierbabuena, había sauco, había borraja, y yo me aferraba a adivinar con qué se me curaban los hijos con una agüita de esas. Paico para las lombrices, cosas para inflamar los dientes, para desinflamar los dientes, tomate, ochuva. ¿Qué me dicen ustedes la tenida de los hijos míos aquí? Me daba hasta tristeza porque tenía que volarme por ahí para donde las comadronas, que una por allí, que otra por allí. Cuando yo me enfermaba, salía mi mamá. Iba a poner un señor que llamaba Paulino Escobar, aquí para el Socorro, ahí cerquita. Y le mandaba una medicina, que tal hierba y tal cosa, le mandaba cositas, ya el muchacho se alivió, ya con eso estuvo. Lo mismo que el muchacho cuando estaba niño, recién nacido, se ancochaba, es que por aquí en todos los movimientos. Eso se sacaba de esos palitos que le daban, es que broma, que llamaban de esos polvitos, ahí le echaban así, y ya con eso era la medicina, hermano. Y ya la gente hecha y derecha. En ocasiones la ayuda la encontraban en las educadoras, quienes se convertían en las enfermeras de la vereda. Y le tocaba a uno muchas veces un niño muy enfermo, que vea que te hago, que esto y lo demás, de pronto asesorarlos, inclusive aplicar inyecciones, retirar puntos. Y a mí no me tocó, pero a doña Luz Ángela sí le tocó. Un señor que vino una vez muy mal herido y que lo cosiera y lo cosiera y lo cosiera, y me parece que ya lo cosió. Me tocó también salir para San Vicente con niños que se aporreaban. Esto sin contar con las transmitidas por los artrópodos, que para combatirlos tenían que recurrir a productos naturales.
La vereda era muy buena, pero todo tampoco era tan bueno. Porque cuando yo me crié en la casa donde mi papá y mi mamá, salíamos por ahí rascándonos las uñas y nos esculcaban cuando eran unas hijueperras niguas, todas gordas, todas bueno, alborotadas, oye. A los hijos míos sí les tocó las pulgas y los piojos. Casi que no acabamos con esa racita. Entre más días había más raza, entre más los esculcaba uno, más venían, se iban para la escuela y por las tardes llegaban llenos de piojos. Esas camas llenas de pulgas, no habían venenos. Cuando eso, cogíamos unas ramitas de salvia amarga, cogíamos muchas ramas por ahí, que a ver cuál la adivinaba para que se fueran esas pulgas. Pero entre más días más harto se mantenía uno, cogía una peineta y pegaba a rascar toda esa cabeza y se caían todos esos piojos y muchas pulgas, pero a mí sí me tocó niguas también, horrible. Me metían por aquí entre las uñas, pero eso se dolía. Y eso era un trabajo para sacar esas niguas de ahí. Cogía con una aguja y las sacaban. O así como los hombres, el que tenía los talones los tenía por ahí rajados. Se entraban esas niguas, pero eso casi no lo sacaban de ahí. La escasez de implementos de aseo facilitaba la aparición de enfermedades, pese al ingenio y los recursivos que son los habitantes de la vereda. Para uno bañarse y se iba para el chorro, de pronto un pedacito de jabón de fábrica, si había con qué comprarlo. Y para la cabeza, jabón de tierra, y eso porque mi mamá lo hacía. ¿Cómo lo hacía? Con chicharrones de res, con ceniza, y gotereaba la lejía, y ya los poníamos a espesar y con eso salía el jabón. La lejía es una ceniza, que uno coge la ceniza del fogón donde yo hacía todas esas arepas de capio y de mote y de chocolo y sacaba esa ceniza, la echaba a un balde. A ese balde le ponía un asientico de lecho y hacía 3 huequitos y le echaba la ceniza allá y lo ponía a escurrir, le echaba todos los días un poquito de agua y eso iba listando la lejía. Esa ceniza da la lejía. Esa lejía ya la ponía en un perol grande de esos que no quiebran. Le colocaba yo esa lejía y le echaba los chicharrones y eso se cuajaba y es el jabón de tierra. Para los dientes no me digan nada. Yo no me acuerdo que mi papá me fuera a dar un cepillito a mí. Y yo a los niños míos lo que más les daba yo para que se lavaran los dientes era hojas de guayabo, porque no habían colinito, o no me traían, o no había con qué comprarlo. Eso sí no me acuerdo yo del colino, sino que yo me mantenía pendiente de los dientes de los hijos y que no me fueran a nacer esos dientes torcidos. Yo todos los días les miraba esos dientes y se los enderezaba aunque fuera la berrionda, pero ellos se lavaban era con cogollitos de guayabo. Y después, el cogollito de guayabo también arreglaban una agüita en un pocillito y lo echaban el guayabo y le echaban bicarbonato y se lavaban bien lavados los dientes. No era solo el aseo personal, su presentación también era vital aun cuando no se tenía energía. La ropa para salir al pueblo debía estar sin una arruga. Para irme para las fiestas, cogía yo y toda esa semana era doblando las mechitas por allá, sobándoles con una planchita así, de esas que las calienta uno. ¿Se imaginan ustedes uno calentando una plancha en leña verde? Después vino una de gasolina, esa sí me daba como miedo, porque entonces yo le echaba la gasolina por ahí y lo prendía y eso me movía y ligero, hasta me quemaba la ropa y ahí quedábamos, porque uno en esa época no tenía sino una sola camisa y yo planchándole y quemándose, entonces ¿cómo quedaba? Después vino la de vapor, de brasas, pero como le digo, por aquí mucha leña, pero entonces como en esa época hacía tanto invierno, esas brasitas eran apagadas, yo llenaba una plancha de vapor ahí, me pegaba a soplarla a ver cuándo se calentaba, ya apenas le hacía así a ver cuándo chirriaba para sobar la ropa. Ese año se iba uno, cuando eso, en tiempo de Monseñor les hacían ejercicio a los jóvenes. Y entonces la hermana mía se iba a hacerle de comer a mis hermanos. Se iban desde el miércoles santo hasta el domingo de Ramos. Y entonces el jueves santo, los jóvenes, en la procesión del jueves santo, cuando salen con el Santísimo, todos los jóvenes eran por la iglesia en redondito alumbrando el Santísimo, con velas prendidas con los jóvenes. El aseo personal siempre ha sido la primera condición para los pobladores, y más cuando se disponen a asistir a los oficios religiosos. Pero en aquel entonces y después de recorrer pantanosos caminos, las gentes se organizaban debidamente antes de ingresar al pueblo.
Nosotros llegábamos y algunos se daban la quebrada, otros llegaban a la negra de la pila que ya existía, ¿cierto? Y ahí la negra era frotando agua y levaba los pies, las manos, se enjuagaba la boca o algo así. Y ahí estaba la negra obsequiándole agua a todo el que llegaba. Las mujeres llevaban los alpargates, las más pobres llevaban los alpargates o sandalias, ¿cierto? Y las que tenían moditos llevaban ya los zapaticos bonitos, pero eran muy escasos. Y las otras, las que no tenían nada, descalzas. Eso era muy común uno estar descalzo en el pueblo. Ellas antes de entrar al pueblo muy pinchadas, se limpiaban los zapatos así en la quebrada o en las hierbitas que habían en el bordo, se limpiaban, se ponían los zapatos. Algunas llevaban una mechita más ajadita, más viejita para secarse en el pie y entraban ya todas titinas, desdoblaban la mantilla o el pañuelón y se la bufanda, porque cuando eso fue las señoras, las que tenían forma, una mantilla, y las que no tenían forma, se ponían el pañuelón o una bufanda. Y la que iba a ir al pueblo y no tenía el pañuelón, iba donde la vecina que le prestara el pañuelón. Y si era para estar titina, pues como en un bautizo o algo así, o que le prestara la mantilla. Más adelante en el pueblo, los parroquianos disponían de piletas públicas para el abastecimiento de agua, acueducto construido por Manuel Carvajal en 1913. Esas pilas quedaban una en la calle y para bajar al parque Rebatorio, por ahí como en media falda había una. Y en el matadero había otras que eran de lavaban los novillos. Se servían también muchos de la parte de abajo. Aquí en Palenque había otra, y ya para la parte de la salida otra. En el callejón de Piedra Gorda, atrás de la iglesia, había otra. Y por ahí, como en la Casa de la Cultura, había otra. Una de las festividades religiosas más importantes para la vereda es y será la fiesta en honor a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, y así se preparan todos sus habitantes. La preparación para el Rosario empezaba que la profesora animaba mucho a los niños, ¿cierto? Que con el desfile, enseñándonos a filar por todo el predio de la escuela, y ya cuando se iba llegando el tiempo ya habían los líderes, se reunían los líderes y recogían la ofrenda para la fiesta. Ahí recuerdo a don Mario López, que era un líder de primera, que salía con una canasta. Y cuando eso llegaban de la señora, que vengo por la limosnita para la fiesta de la Virgen. Salía con 2 o 3 huevos y era una ofrenda. Otras señoras que eran como muy amplias o tenían forma, tenían una gallinita que para la Virgen. Y cuando llegaba el señor a recoger la ofrenda, salían con tamaño viaje ya de plata, que iban vendiendo los huevos, iban recogiendo. Y algunas daban hasta 30 pesos, que era un platal. Y otros daban 5, 10 centavos, 30 centavos, y así se colaboraba para eso. Todos nos preparábamos para ir a la fiesta. Ya en ese entonces nos preparábamos todos, el día que nos tocaba, salíamos todos, íbamos todos, era muy buen recogimiento, íbamos temprano, íbamos al trisayo. Y así por la tarde, ya a las 5, la procesión, entrábamos a la Santa Misa, la Santa Misa no, al Rosario y la novena. No había, cuando eso no existía la misa, en ese entonces cuando yo comencé no celebraban por la tarde. Y salíamos tempranísimo de la iglesia y que habían juegos de pólvora y quemaban ahí unas 4 rueditas, que iban a hacer voladores. Y los músicos tocaban ahí un ratico y eran satisfechos, qué fiesta tan buena, ¿cierto? La vida espiritual se acompaña de espacios de entretenimiento, actividades muy limitadas. Y para entretenernos en esta vereda, ¿se imaginan ustedes qué hacíamos?
Primero sonaba por allá una vitrolita que casi ni se oía por el rumbido, eso no sonaba. Después llegó un radiecito de pilas y entonizábamos a José Nicos Vallejo, por allá con las Huasquilandias, por allá que me caí de las nubes y no me quebré la nalga, y sonaba muy rico. En Antioquia, la más educada, no se reparte recursos, se asignan estímulos al talento y a las capacidades de las organizaciones comunales y sociales. En otros momentos las tertulias se daban en los corredores de las casas para que padres y abuelos contaran mitos y leyendas. Me contaban mis abuelos que había un camino y que por ahí pasaron dos señores que en la puerta del desecho traían 3 cargas de oro y que allá cuando partían ya no llevaban las cargas, las llevaban el oro, llevaban las vueltas vacías. Que había también, o hay un tesoro, que el Viernes Santo se abre a las 12 de la noche y que el que vaya, no sé cuántos tiempos tiene, pero puede sacar, pero si no saca nada, se queda. Que es un tesoro, hay gente que decía que era un tesoro encantado, no señor. Es una riqueza que Dios tiene ahí, entre una roca y nadie la pudo sacar. Una ocasión, el Viernes Santo, había unos del Coral en San Vicente que eran mineros. Y entonces se vinieron, se armaron con herramientas y se vinieron. Y cuando llegaron ahí se pusieron a buscar más o menos donde habían visto. Y entonces lo que había era que habían quemado un viaje de lecho. Habían venido otros primero. Y entonces no hicieron nada. Pero está lleno de cuevas por ahí que la gente ha buscado. Había en el Alto de la Montera, me cuentan que un tío mío, al silencio de la noche, vio una mujer hilando. Le gustó. Y otro era que más abajo había un palo que era un karate, y que de vez en cuando de noche pasaba la gente que se sacudía berriondamente el palo, solo va y sin saber por qué, y los otros no. La vida de nuestros ancestros fue muy luchada, poco estudio, mucho trabajo, primitiva alimentación, múltiples enfermedades, poco entretenimiento, y se le suma la brega de los medios de comunicación. Sí, para irnos de aquí a San Vicente era una cosa tremenda, ¿cierto? Y hasta una cosa como divertida, ¿cierto? Los que tenían forma se iban en su caballito. Nosotros, como la misa no era sino a las 9 de la mañana, la última misa, salíamos una horita como precisa, los de por ahí, Ovejas, de Guamito, salían y pasaban, por ejemplo, por el Coral ya para las 7, 7 y media, 8. Entonces eran unas caravanas muy bonitas, era muy sabroso, muchos amigos, y se llamaba uno, allá otro torneo fulanito, tenía ganas de irse con él, apuraba el paso, pasaba de los otros y se iba y charlando con la persona esa, ¿cierto? Hasta bueno era la movida cuando eso, porque tenía muchas amistades y podía una forma de estar con ellos. Cuando yo me desplazaba para el pueblo, unas veces me iba a caballo por camino de herradura. Y cuando me iba a pie, me iba por un desecho que llamábamos Los Guayabos. Veníamos a caer por allá a la finca de don Misael López y subíamos allá a Villaconcha. Y quedaba como más cerquita, pero porque era por playas por allá. ¿Se imaginan ustedes aquí uno a medianoche y necesitar una razón? No había un mensajero, no había nada por aquí. Tenía uno que levantarse y de cualquier manera salir y ir a llevar la razón uno mismo en el caballo o a pie, como fuera. Cuando entonces nosotros nos tocaba salir con los enfermos, a cualquier hora de la noche. Salga con el enfermo, si había personal bien y si no, 2 o 3 salga. Y era una cosa muy difícil, caminos malos, estrechos, en la época de invierno pantanosos. 2 o 3 personas cuando no había mucho quien, y que de por sí, como ahora también, cuando la persona no tiene de pronto billete, no tiene mucho quien le colabore. Una persona por ahí enferma, delicada, uno ya matado, reciban aquí, no había quien recibiera.
aguante hasta donde pudiera y hágale. Eso era una cosa muy terrible. Y en la vereda, a que se enfermó fulano, lo sacaron. Fue que anoche sacaron por el otro extremo a don fulano, a doña fulana también, porque en la vereda habían 4 o 5 camillas o barbacoas o en la tarima o llegaba el momento en una cobija y en un palo. Pero había que llevarlo donde el doctor Agudelo o donde fuera para que lo atendiera. Eso era una cosa muy difícil. La cosa fue más complicada. Cuando se moría alguien, que había que ir al pueblo, que a buscar lo que llamamos es que la mortaja, el cajón mortorio, el sepulcro, como lo quieran llamar, que a tocarle la puerta ya a un señor Baos que vivía por los lados de la Lida, otros como por allá por un Julio Hoyos por allá. Volté por toda parte, que iron del cura, que porque este era el mutuo auxilio, que no sé qué, que a que le diera no, que compren, que después eso lo paga el mutuo auxilio y todo un ajetreo, dele, amarrar el cajón en una guauda, venirse por esos caminos nuevamente. Y a las 5 de la mañana, que como costumbre siempre era madrugados, a las 5 de la mañana le daban a los que estaban en velorio, les daban un desayuno y se fueron con él a sufrir por esos caminos. Dele por esos caminos. Y de pronto una persona bien pesada. Eso es un ajetreo duro. Cuando no había carretera, nosotros organizamos las cargas primeramente, ¿cierto? Enseguida, si yo tenía bestia o el vecino tenía, se la prestaba al vecino o el vecino me prestaba a mí. Entonces nos íbamos con la carga. ¿Qué hacíamos? Llegamos a San Vicente con un viaje de papa, alzamos uno de abono y nos veníamos. Volvíamos con otro de papa. Ese trabajo lo hacíamos todo el día sábado. El día domingo se levantaba uno a las 1:30, 2 de la mañana. Por ejemplo, a mí me tocó llevar un viaje de papa a San Vicente, volver por otro y ir a misa de 6. Ya con 2 viajes de papa, cuando era la venta arriba, en el parque que llamamos ahora, harto. Estas permanentes incomodidades motivó a la comunidad a solicitar la construcción de una carretera, la que en primer lugar se viabilizó por la vereda Chaparral. Cuando yo llegué me eligieron presidente, yo era arriero, entonces me tocaba esa trayectoria por todos los caminos, digámoslo así, de Guasirú, de aquí para Chaparral, para San Vicente. Entonces yo trajinaba por todas esas vías, ¿cierto? Y me iba muy mal porque llegaba, las mulas se clavaban en esos tragadales. Y me puse a ver que nosotros también teníamos derecho, también pagamos impuestos. Y le hice la exigencia al alcalde de que nos arreglaran el paso en Lenea, que era un paso peligroso, allá fue donde murió don Ortiz Díaz en un accidente por culpa de la vía mala. Entonces la hicimos también a convites, nos colaboraron todo, así colaboraban todo el mundo porque el dolor era de todos. Ya llegaron los auxilios parlamentarios y de las partidas a Chaparral gastaron auxilio parlamentario, hicieron la vía de las partidas a Chaparral, el rompimiento, ¿cierto? Ya de ahí, de Chaparral, ahí se estancó, ya nos tocó ya ir nosotros a gestionar, arrancamos y vino hasta Canelones. De Canelones hicimos otro avance y subió hasta la Fonda. Y ya de la Fonda ya casi fue hasta Ovejas que se fue ya la máquina y hicieron los auxilios parlamentarios, entonces los clavamos en eso. La inconformidad seguía porque la aspiración de los habitantes era tener una que les comunicara directamente con San Vicente, por la cual lucharon hasta tenerla. Entonces le hicimos los trazos por aquí para trazarla por acá, pues esta es la de acá. Y ya trazo vino hasta allí aquí la falda y que no daba más. Entonces rompieron con un auxilio parlamentario que dieron para la vereda de Lenea,
rompieron la banca. Entonces ya se quedó estancada, ya con otro avance que teníamos, otro auxilio, la trazamos hasta allí donde Néstor Vergara, hasta el pie de la loma. Y ahí se quedó. Entonces alguna vez nos reunimos varios en el coral y dijimos que la carretera tenía que salir, que la trazáramos nosotros. Y como teníamos el auxilio parlamentario, no había que pedirle a nadie ayuda de nada, sino que a gastar ese auxilio así a la deriva, como fuera. Sí. Y no hicimos trazos, sino que nos fuimos, nos fue don Cobaldo, el difunto Álvaro, Ricaute y mi persona, y la trazamos. Y ellos decían que tenía que ser por donde ellos dijeran. Y dije, no es por donde ustedes digan, sino por donde quede bien. Entonces, como yo en esos tiempos, por el cargo que tenía, manejaba la plata del que había dado el parlamentario. Le dije al operador, ponde que quede vía de carro. Y después nos contentamos todos cuando empezó que ya iban a echar la carretera. Chuchito, el viejito, fue el que más se fue a cabrestear esa carretera porque la tenía que echar por donde él dijera. Y se vino y la echó hasta la escuela escolar. Y ya nos compuso mucho la vida. Cuando ya entraron las carreteras, la carretera que nos une aquí por la Enea, por la Montera, pues ya fue todo más fácil porque en un entonces nosotros teníamos que llevar con dificultad allá en Bestia, caminos malos por la Enea, por los caminos del Alto de los Pomos, que era tremendo eso por allá. Pues ya comenzó a facilitarse un poco, ya los enfermos que sacábamos en lo que llamamos camillas, ya en carro, ya los difuntos que había que madrugar con ellos al hombro a las 5 de la mañana, ya la caravana de amigos, de gente, todos en carro a lo bien y dentro del progreso. La carencia de energía fue suplida por rudimentarios artefactos, así como el suministro de agua que en ningún momento fue potable. Cuando no teníamos energía, yo conocía a mis tías en mi casa, que yo vivía con ellas. Y entonces mis tías prendían el fogón y de noche era que soplando un tizón, un palo de leña, soplándolo para poder ver, para hacer el alimento. Las primeras velas fue una vela cebo. Después vino el petróleo, una lámpara de petróleo. Llegaba la noche para uno acostarse, uno comía los petacos que eran en ese tiempo. Y allá mi mamá a rezar el Santo Rosario y mi papá. Y rezamos el Santo Rosario a toda la familia y después mi papá salía con el rosario en la mano, me iba a acostarse, rezando el Santo Rosario, repetirlo otra vez y vamos a acostarnos. Es que la vida no fue fácil. En fin, ahora me dicen ustedes cómo sería la llegada de noche aquí en esta finca. Ellos llegaban la noche y yo corría por allá de pronto a llenar un petrolito en una botella y ponerle una mechita de cobija o de gigante. Y entonces yo prendía un frasquito con petróleo, pero esa lucecita no se veía. Hubo un mochito de vela por allá con un miedo que los niños se me quemaban. El agua, pues bueno, el agua sí venía como aquí por sequía, sí venía mucho. Esta finca sí no le faltaba el agua por toda parte. Ahí sí no me iba mal, pero fíjense ustedes, yo cumplía y ahí mismo me iba a meterme a los charcos hasta la rodilla porque a lavar la ropa. No teníamos a dónde lavar nada. Agobiados por las penumbres de la noche, los líderes se dieron a la tarea de hacer llegar la energía eléctrica hasta sus viviendas. Lo de la energía nos tocó muy duro porque resulta que había gente que tenía modo de echar la energía y otros que no teníamos. Entonces los que la echaron particularmente pagaron por la parte de guarne, que tenían con qué echarla particular y la echaron y nosotros como al oscuro. Casi la mayoría nos hicimos escribir. Y corre para Cornare. Y entonces ya
Dijeron que sí, nos la iban a echar, que valía 200.000 pesos. Y entonces todos dieron la firma, que íbamos a echarla. Y eso de inmediato, carajo, que cayeron, carajo, parales y gente a trabajar. La alegría de ver las casas iluminadas no se dejó sentir. Todo fue una fiesta y muchas anécdotas se vivieron. ¿Cuándo llegó la luz? Que estábamos buscando leña, entonces veíamos allá en nuestras transformadoras allá el de pastor. Y entonces dijimos, puesto que va a llegar la luz. Y nos vinimos para acá. Y entonces, y nosotros pues muy felices, muy contentas por eso. Y entonces prendimos los breques y eso no fue nada, que encendió nada. Diga, sí, no llegó nada. Y entonces me entiendes que era que no nos habíamos bajado. Entonces bajamos y ya se encendió todo esto. Ave María, todos contentos, todos. Ave María, era contenta la gente. Y todo el mundo con la luz prendida un poco de tiempo. Ya pues ya teníamos el fococito listo ahí de la luz y ya empezamos a hacer de comer en él. Pero entonces, ¿cómo no nos sabía ese fogón? Entonces eso que harta se brincar a uno. Un día alcé pues una aguapanela y se puso el chocolate. Y entonces tenía una coquita así, que iba a sacar, apenas rompió por allá con un volador y apenas me hizo así. Ahí no sin saber nada. Tuvieron que pasar muchos años para que los campesinos con su astucia y la ayuda del Estado un buen día hicieran llegar agua potable hasta sus viviendas. En ese tiempo nosotros teníamos pues mucha necesidad del acueducto aquí en la vereda, ¿cierto? Nosotros buscamos agua por toda parte. Por donde nos diera el coral a veces nos daba el agua a la vereda, por ninguna parte nos dio. En ese tiempo, ya por ahí los tiempos, resultó que iban a organizar un acueducto para la vereda de Guamito. Entonces yo he sido muy amigo de Hernando García y me dijo que cómo le parecía que iba a haber un acueducto para Guamito, Cruces y Ovejas. Le dije yo que por qué no nos metían nosotros pues en ese, y dijo que no, que Ave María, pues que para el coral ¿para qué? Que eso no pagaba. Yo no sé yo con quién hablé en ese tiempo y entonces siempre nos metieron pues a la lista. Y nos fuimos a mirar por allá a la Bocatoma y quedamos anotados de que de pronto sí, que de pronto no. Y todo el mundo nos decía que esa agua no nos llegaba a nosotros, que ni por el diablo, que agua no venía. Y resulta que nos pusimos de punto y ya cuando eso ya fue el alcalde, que fue Roberto, y él nos colaboró mucho. Harto dijo que sí, que había que meter el coral a esa... Había que meter el coral en ese cuento del acueducto. Y nos metimos. Todos, y ya la gente, unos como que sí, otros que no, que anóteme, que no me anote, que eso no paga anotarme, que yo por ahí no voy a trabajar. Eso fue un problema grandísimo con la gente cuando eso. Mentira, nos siempre comenzamos a trabajar como en el 2005, por ahí como en medio enero del 2005 nos fuimos a trabajar. Pero antes de eso nos habían dicho el ingeniero que había venido, Armando Osorio, que esa agua no nos daba nada por gravedad, que había que bombearla. Ya fue una vergüenza para uno salir a decirle a toda la vereda otra vez de que iba a ser bombeada. Ya dijimos que volver a dejar eso muy bien. Entonces, yo no sé, en esa semana o esa noche yo me soñé por ahí algo como que por tal parte nos pasaba el agua al coral, que haciendo un túnel, ¿cierto? Y yo me fui y me fijé pues en forma en eso. Y yo llamé a Roberto y me dijo, vamos a asomarnos. Y vino y se asomó y dijo, hagámosle, si hay quien construye ese túnel, vamos a hacer lo que vamos a pasar el agua por ahí. Yo sabía quién lo hacía, entonces él mismo contrató con el señor que lo hiciera y hizo el túnel porque pasamos el agua. Hoy la economía de la vereda se basa en la agricultura, con una amplia diversificación, pero con daños considerables al ambiente. Cuando entonces se acabó el fique por la crisis que hubo, entonces ya comenzamos a trabajar más en forma la agricultura, pero también tuvo su crisis por las plagas, por los precios, por tanta contrariedad que tuvimos. Entonces empezamos a sembrar cultivos alternativos. Comenzamos con fresa, muchos vivimos de la fresa un tiempo. Aquí en la región se cultivó bastante fresa, pero también vinieron las crisis, toda planta tiene su crisis. También llegó la crisis, también pasó a segundo plano y hoy tenemos un poquito de lo que son
los cultivos de antaño, frisol, maíz, papa. Se cultiva mora, tomate de aliño. Otros incluso están cultivando el romero como alternativa a la agricultura. También hay algunos que tienen heritas grandecitas en medicinal, como hierbabuena, como anís. Todo eso va sirviendo para que no nos congreguemos todos en una misma forma. Y ellos, bastante aguacate también hay aquí en la vereda. Hay unas 4 aguacateras bien en forma. Que eso es una alternativa, porque si al fin de todo tiene su más y tiene su menos. Es alternativa porque hay una fuente de empleo, sí, pero es una crisis porque se han derribado los montes para sembrar esas aguacateras. El presidente de la Acción Comunal, Mario López, sueña así la vereda del Coral. Lo que yo quiero para mi vereda del Coral es que los habitantes y los que tienen sus finquitas en el Coral no las vendan para irse para las ciudades y para los municipios vecinos del oriente antioqueño, porque el futuro está en el campo. Los del Coral se van para la ciudad y para los pueblos, y los del pueblo y las ciudades se vienen para el Coral a comprar las fincas, para hacer fincas de cazafincas y veraneantes, y porque creen que le ofrecieron buena plata por una finca, la venden y se van, y es un error muy grande. Lo más bonito que en la vereda del Coral es el campo. Cuidemos nuestros terruños y antes tengamos nuestras familias que están en los municipios vecinos a que hagan parcelas en el Coral y que poblemos el Coral. Y quiero ver la vereda del Coral hacia el futuro con estos mejoramientos de calidad de vida, que es como la cancha estilo de un coliseo, cubierta, con techo, alumbrado público en la vía del centro de las minas, que es ahí en las tiendas y en la escuela, alumbrado público, y mejores vías y mejor transporte hacia los municipios vecinos, y que tengamos todos tanques de pozos sépticos, todas las viviendas, estujas de leña de cornales, todas las viviendas, y que todos tengan unidades sanitarias completas para que sea un mejor nivel de vida para todos los habitantes del Coral y todos los hijos de la vereda del Coral. Esta fue una realización de Asocomunal San Vicente, con el apoyo de la Gobernación de Antioquia. Antioquia, la más educada. Administración Municipal de San Vicente Ferrer. Este proyecto es posible gracias a la participación de nuestra organización en el concurso de iniciativas comunitarias de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social de la Gobernación de Antioquia. Cuando no se pierde un peso, se puede.